Don grabbed on my grass and turned me around and threw the grass in my face. Okay, and I want to say this again. So what you said was Don grabbed you, turned you around, and threw gas in your face? Is that right? Yes. Estas declaraciones fueron dadas por Robbie Middleton, quien apenas siendo un niño de 8 años fue víctima de un ataque brutal que lo dejó entre la vida y la muerte. El caso se mantuvo por años sin una resolución, hasta que el mismo Robbie en su lecho de muerte hizo una revelación que dejó a todos impactados. Si quieres saber todo lo que sucedió en esta historia, te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Robbie Middleton. Acompáñenme a ver todos los detalles. Robert Middleton, conocido como Robbie, nació el 28 de junio de 1990 en Esplendora, Texas, Estados Unidos, en el seno de una familia amorosa conformada por sus padres, Bobby y Colleen, y su hermana mayor, Heather. Los Middleton vivían en una zona rural donde todos se conocían. Los niños del vecindario solían andar sin supervisión, montando bicicleta, nadando y jugando juntos. En el vecindario, Robbie era muy querido por todos. Era descrito como un niño amigable, alegre, curioso y afectuoso, siempre con una actitud muy positiva. Disfrutaba enormemente de los juegos al aire libre y de la compañía de sus seres queridos. Era aficionado a la pesca, pero lo que más le gustaba era acampar. Soñaba con tener su propia tienda de campaña para poder acampar con sus amigos. Por eso, al cumplir los 8 años, sus padres decidieron cumplir su sueño, un día que prometía ser el mejor de su vida, pero lamentablemente terminó convirtiéndose en el peor. El 28 de junio de 1998 comenzó como el día más feliz para la familia. Tan pronto como Robbie se despertó, sus padres lo llenaron de cariño y le entregaron 2 regalos, una caja grande y un sobre. Al abrir la caja, Robbie no podía contener su emoción al ver que era la carpa de campaña que tanto deseaba. Agradeció a sus padres por la sorpresa y procedió a abrir el sobre, que contenía una cantidad de dinero considerable para un niño de 8 años. Entusiasmado, Robbie les dijo a sus padres que quería usar los regalos para celebrar su cumpleaños con su mejor amigo, Ana Alberto Padilla, a quien todos llamaban cariñosamente Beto. Le preguntó a su madre si podía hacer una pijamada en el patio y comprar fuegos artificiales con el dinero para lanzarlos durante la reunión. Sus padres le dieron permiso, e incluso lo acompañaron al centro comercial a comprar los juegos pirotécnicos y algunos víveres. Su madre tenía previsto preparar distintos bocadillos, además de una torta para la celebración. Después de hacer las compras, Robbie esperó hasta el atardecer para ir a buscar a su amigo, quien vivía en una comunidad al otro lado del bosque. Aunque el lugar era solitario, el pequeño estaba acostumbrado a atravesarlo y no suponía un peligro para él, pero ese día las cosas cambiaron. Mientras iba a casa de su amigo, habiendo recorrido unos 6 metros dentro del bosque, fue atacado brutalmente. Lo ataron a un árbol con hilo de pescar, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, dejándolo envuelto en llamas en cuestión de segundos. Robbie gritaba de dolor, pero nadie lo escuchaba. Sin saberlo, e irónicamente, ese dolor sería lo que le salvaría la vida, ya que lo mantuvo consciente y evitó que se desmayara. Cuando el hilo que lo sujetaba terminó de quemarse, el pequeño, aún en llamas, se liberó del árbol, y con lo último que le quedaba de fuerzas se arrastró como pudo hasta llegar a la calle cercana a su casa, donde sus padres lo esperaban a él y a su amigo para celebrar su cumpleaños. Los vecinos Mark Currier y Chad y Laura Thomason, que regresaban a sus casas, notaron que Robbie salía del bosque a tropezones. Parecía estar desnudo y cubierto de barro. Sin embargo, al acercarse se dieron cuenta de que no estaba embarrado, sino que había sido quemado. Su cuerpo todavía humeaba y olía a gasolina. Sus ojos estaban completamente blancos, su piel se derretía, y sus párpados, labios, cabello y genitales estaban completamente calcinados. Mark notó una columna de humo elevándose desde el bosque, y sin pensarlo 2 veces corrió por el sendero para asegurarse de que el fuego ya no ardía. Al llegar a unos 100 metros de la calle encontró el área quemada.
Un pequeño árbol había sido consumido por las llamas. El suelo estaba empapado de gasolina y el olor a combustible estaba impregnado en el aire. A lo largo del camino, pequeñas áreas quemadas y ropa esparcida mostraban el trayecto que Robbie había seguido mientras tropezaba y luchaba por regresar a su casa. El chico solo repetía que no podía ver, que sentía frío y que tenía sed. Algunos residentes le llevaron agua, mantas y hielo, pero Chad, quien era un buzo experto de alta mar, les advirtió que no lo tocaran ni le dieran de beber, ya que eso podía empeorar su condición. Mientras los vecinos intentaban socorrer a Robbie, sus padres comenzaron a preocuparse por su tardanza. De repente vieron a un grupo de residentes al final de la calle pidiendo ayuda. Instintivamente corrieron hacia ellos y se llevaron la horrible sorpresa de encontrar a un niño con quemaduras en todo el cuerpo, aún humeante y con la piel cayéndose a pedazos. Colin, al observar más de cerca, reconoció las zapatillas rojas de Robbie y se dio cuenta que este niño quemado era su hijo. Todos le preguntaban al niño qué había pasado, si había sido un accidente o si alguien le había hecho daño. Al principio el pequeño no sabía qué decir, pero finalmente mencionó que un chico llamado Rex Taylor le había arrojado gasolina en la cara. En ese momento los paramédicos llegaron y lo trasladaron a un hospital en Houston, pero debido a la gravedad de sus heridas fue remitido a un centro de salud de Galveston, donde los médicos informaron a los padres que su hijo tenía quemaduras de tercer grado en el 99% de su cuerpo y pocas probabilidades de sobrevivir. Robbie fue llevado directamente a cirugía para eliminar la piel quemada y comenzó el proceso de reemplazarla con piel cultivada en el laboratorio. La única parte de su cuerpo que no se quemó fue una pequeña mancha en la planta de su pie derecho, donde los médicos tomaron las muestras para cultivar miles de pedazos de piel y realizar injertos. Contra todo pronóstico, Robbie sobrevivió, aunque quedó gravemente desfigurado, y su vida se convirtió en un interminable peregrinaje por distintos hospitales. La investigación sobre lo ocurrido comenzó al día siguiente. Los detectives a cargo, lo único que sabían por entrevistas con los vecinos, era que Robbie había señalado a un chico llamado Rex como el responsable. Con esta información hablaron con el adolescente, quien vivía en la misma calle de Robbie. Sin embargo, Rex afirmó que en el momento del incidente estaba nadando en el río con 3 amigos. Tanto él como los otros 3 jovencitos cooperaron en la investigación, y luego de investigar un poco, los detectives descartaron a Rex como sospechoso. Sin más pistas, la policía se encontró en un callejón sin salida, hasta que surgió un nuevo sospechoso, Donald Wilburn Collins, un adolescente de 13 años con mala fama y un alma oscura. Nacido en 1985, poco se sabe sobre sus padres o su infancia. La única información que se consiguió fue que su madre falleció cuando él tenía 8 años, y a raíz de esto se fue a vivir con su padre, de quien aprendió los malos hábitos de beber alcohol y fumar marihuana. Cuando su padre fue enviado a prisión, Donald comenzó a deambular de casa en casa entre familiares que decidían acogerlo, hasta que finalmente se estableció con sus tíos maternos, quienes vivían en el mismo vecindario que la familia de Robbie. El chico era conocido por maltratar animales y abusar de niños, por lo que ningún padre del vecindario permitía que sus hijos jugaran con él. A diferencia de Robbie, que era querido por todos, Donald no se llevaba bien con nadie. No tenía amigos de su edad y parecía acechar a los niños más pequeños, especialmente a aquellos de los cuales estaba celoso. Los detectives centraron su atención en Donald después de verlo en televisión, dando declaraciones a los medios sobre el caso. El adolescente concedió varias entrevistas improvisadas en la calle a 2 canales de noticias diferentes, detallando cómo pensaba que Rex había quemado a Robbie y afirmando que este chico no había estado nadando en el río como decía. Mientras hablaba con los reporteros, Donald dio detalles sobre lo ocurrido en el bosque, detalles que solo alguien que hubiera estado allí podía conocer. También mencionó que había estado jugando con gasolina y se había quemado la mano, y comentó que tenía pesadillas sobre lo que había visto. Narró con exactitud el tiempo que le tomó a Robbie salir del bosque, información que coincidía con la de los vecinos que ayudaron al pequeño. Además, los detectives descubrieron que Donald había recogido y guardado piezas de la ropa quemada de Robbie, las cuales finalmente entregó a la policía.
Tratando de avanzar con la investigación el 31 de julio de 1998, en contra del consejo del médico de Robbie, los detectives se reunieron con él y su madre en el hospital y realizaron una entrevista grabada en audio. Robbie dijo a los policías que no vio a nadie porque lo emboscaron. Recordó haber visto un papel, una jarra y unos perros, y haber escuchado el portazo de un auto antes de estar en llamas. Sin embargo, señaló que durante el ataque reconoció la voz de Donald y también escuchó la voz de un niño mayor, aunque no la reconoció. En el momento de esa entrevista, Robbie estaba bajo los efectos de grandes cantidades tanto de analgésicos como de ansiolíticos, por lo que su mente en realidad no estaba del todo lúcida. Unos días después, los oficiales hablaron con la madre de Robbie por teléfono, quien dijo que su hijo mencionó a 4 chicos como los responsables y dio algunos detalles de lo que supuestamente le hicieron. Sin embargo, Colleen les dijo a los oficiales que este incidente al cual hacía alusión su hijo había ocurrido un año antes de que él fuera quemado. Pero la policía no se daba por vencida. A los pocos días, nuevamente el detective a cargo se comunicó con la mujer, quien afirmó que esta vez su hijo había acusado a Donald de haberlo quemado. Unas enfermeras estuvieron presentes y escucharon a Robbie susurrar «sí» cuando su madre le preguntó si había sido Donald quien le había hecho todo eso. Con esta confesión, ese mismo día los agentes obtuvieron una orden de aprehensión juvenil para el arresto de Donald por agresión agravada. Durante su interrogatorio, el chico admitió estar involucrado en el ataque de Robbie. Mientras estaba detenido en un centro de detención juvenil, amenazó a otros 3 menores con quemarlos como lo había hecho con Robbie. Los 3 adolescentes le contaron esto a los oficiales de custodia, quienes contactaron a los detectives del caso para advertirles. Según testificó uno de estos jóvenes, Donald le dijo que quemó a Robbie porque él y su tío habían abusado sexualmente de él y tenía miedo que se lo contara a sus padres. Donald también le dijo al mismo chico que le parecía gracioso cómo se veían los ojos de Robbie después de que le prendió fuego. Era como si fueran a salirse de su cabeza. A pesar de que la policía quiso construir un caso sólido para que Donald fuera llevado a juicio, lamentablemente la fiscalía desestimó el caso en su contra y en enero del año 2000 el chico fue puesto en libertad. A los fiscales les preocupaba que Robbie hubiera hecho declaraciones inconsistentes a la policía sobre quién lo quemó, pues su mente no estaba lúcida debido a la gran cantidad de medicamentos que estaba tomando. Pese a los esfuerzos de la familia por tratar de continuar con la investigación, todo permaneció estancado durante los siguientes 13 años. Durante ese tiempo transcurrido, la vida de Robbie fue una batalla constante. Pasó gran parte de su tiempo en hospitales, sometiéndose a cirugías y a tratamientos dolorosos, llegando a realizarse más de 150 intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, su espíritu nunca se quebró, y con el apoyo incondicional de su familia se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. Poco a poco fue reintegrándose a la vida diaria. Regresó a la escuela, donde enfrentó burlas de algunos de sus compañeros por su apariencia, pero su espíritu luchador lo llevó a hacer también muchos amigos comprensivos. A pesar de lo ocurrido y siendo apenas un niño de 8 años, mostró una valentía más allá de su edad. Pero Robbie no solo se preocupó por sí mismo, pasó tiempo con otras víctimas de quemaduras y se convirtió en un defensor apasionado. Comenzó a recaudar fondos para investigaciones y también para ayudar a personas que habían pasado por la misma tragedia que él y no podían pagar sus cirugías. Su compasión y dedicación eran un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. Mientras Robbie se había convertido en un ejemplo para muchos, Donald se embarcó en una vida llena de crímenes. En el año 2001, a los 16 años, fue condenado por agredir sexualmente a un menor de 8. Por este motivo estuvo 4 años en la cárcel. Después de ese suceso, su vida se basaba en entrar y salir constantemente de prisión, hasta que finalmente quedó tras las rejas por no registrarse como delincuente sexual. Robbie jamás dudó que el responsable de su tragedia había sido Donald. Por eso su familia decidió en 2010 entablar una demanda civil por intento de homicidio en contra de este sujeto, pues querían que pagara por lo que hizo. Sus padres vieron una luz de esperanza para hacer justicia cuando consiguieron la ayuda de Craig Zico, un abogado demandante quien nos ayudó a presentar una demanda civil en contra de Donald.
La idea del abogado era obtener una copia del informe policial y buscar la manera de que se reabriera el caso penal. Fue así como pudo obtener el expediente de la investigación de 1998 y tomó las declaraciones de uno de los oficiales a cargo y también de los médicos tratantes de Robbie, además de las 2 enfermeras del hospital donde el pequeño estuvo recluido. Mientras se llevaba a cabo el proceso civil, la condición de salud de Robbie empeoró, y pese a que luchó contra todas las secuelas del ataque, para ese momento ya había sido diagnosticado con cáncer de piel, y este finalmente acabó con su vida el 29 de abril de 2011. Sin embargo, en un último acto de valentía en su lecho de muerte, Robbie grabó un video de 27 minutos, en el cual contó toda la verdad de lo que había ocurrido aquella fatídica tarde. En la cinta el chico no solo contó en detalle cómo Donald le había prendido fuego, sino que también reveló algo que hasta en ese momento había mantenido en secreto. Señaló que semanas antes de los hechos, Donald lo había llevado al mismo bosque, donde abusó sexualmente de él. Aseguró que lo hizo porque él había sido testigo de cómo abusó de otro niño de 8 años. Dijo que el día del ataque en el que le prendió fuego le pareció oír la voz de un adulto en el bosque. Luego de grabar estas declaraciones, Robbie dejó el mundo terrenal, y días después decenas de personas acudieron a su funeral para acompañar a sus familiares a darle el último adiós. Mientras los allegados de Robbie lidiaban con el dolor de su partida, el abogado continuaba adelante los trámites para la demanda civil, a los cuales sumó como prueba el video de la conferencia de Robbie, que se había dado apenas 17 días antes de su muerte. Entretanto, Donald, quien se encontraba para ese momento en prisión por no registrarse como delincuente sexual, fue liberado el 5 de septiembre de 2011 tras cumplir su condena. 3 meses después, en diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo el juicio civil. Después de escuchar el testimonio de Robbie en el video, el jurado otorgó de manera simbólica a la familia más de 150 billones de dólares en daños y perjuicios, convirtiéndose en el veredicto civil más grande jamás otorgado en la historia de los Estados Unidos. Aunque era evidente que la familia sabía que no recibiría esa cantidad de dinero, consideraron el veredicto como una declaración de justicia para Robbie. He did it because he was afraid that Don might attack another child, and that was Robert's motivation for giving that deposition. Después del juicio civil, las oficinas del sheriff y del fiscal del condado de Montgomery reabrieron la investigación del crimen. Basados en el informe forense, se dictaminó que la muerte de Robbie había sido un homicidio, y comenzaron a trabajar nuevamente en el caso. Pero la tarea no fue sencilla. El nuevo proceso incluyó más de 200 entrevistas con testigos, la cooperación de múltiples agencias policiales y el conocimiento de personal médico experto. En esta nueva investigación, el detective que llevó el caso volvió a entrevistar a todos los testigos anteriores y localizó a otros que no se habían presentado en 1998. 2 de los que localizó fueron clave para el caso. Se trataba de una prima de Donald, quien testificó que la noche en que Robbie fue quemado, ella estaba durmiendo con el chico en el sofá de la sala, cuando él admitió que ató al pequeño a un árbol con hilo de pescar, le echó gasolina y le prendió fuego. La joven señaló que cuando le contó a otro miembro de la familia lo que Donald le dijo, este le respondió que los adultos se encargarían de ello. El caso presentó numerosas cuestiones legales y los desafíos esperados en un caso de 17 años de antigüedad, pero todos los involucrados estaban comprometidos en asegurar que se hiciera justicia para Robbie y su familia, y para evitar que Donald fuera liberado nuevamente. En 2012, el entonces fiscal del condado solicitó una opinión al entonces fiscal general Greg Abbott sobre si Donald podía ser certificado para ser juzgado como adulto. En el fallo, Greg Abbott solo dijo que los fiscales tenían la discreción sobre si procesar a los menores como adultos, pero no dio una opinión sobre el caso específico de Donald. Entonces el fiscal decidió dar un paso adelante y buscar el enjuiciamiento de Donald como adulto, basado en una nueva ley del estado de Texas aprobada en 1999. Hasta ese momento, la edad máxima para certificar a un adulto era de 14 años, pero con la nueva normativa se redujo hasta 10. El fiscal argumentó que debido a que Robbie falleció en 2011, la edad de certificación más baja se aplicaba a Donald. Sin embargo, su abogado defensor argumentó que la certificación de adulto no era legal, ya que la ley había cambiado un año después del ataque,
alegando que Donald solo debía ser responsable por las leyes vigentes en 1998. En la audiencia de certificación se presentaron distintos testigos que declararon sobre la admisión de la confesión de Donald, en la cual aceptaba que había quemado a Robbie. También se basaron en el informe forense, que certificaba que la causa del deceso del niño había sido producto de las lesiones causadas por el ataque y que su fallecimiento se determinó como un homicidio. La jueza escuchó la petición y finalmente consideró que Donald podía ser certificado como adulto y juzgado por homicidio capital o asesinato. Tras esa decisión, el caso fue transferido a la oficina del fiscal del distrito. Debido a la cobertura mediática que había tenido el caso en el condado de Montgomery y sus alrededores, no solo en 1998 cuando ocurrieron los hechos, sino también durante el desarrollo del juicio civil y la audiencia de certificación, la defensa de Donald presentó una moción para transferir el lugar donde se llevaría a cabo el juicio, ya que la gran difusión de los medios podía interferir en la imparcialidad del jurado. La jueza aprobó dicha petición, por lo que se trasladó la causa a otro condado, lo que representaba un reto en cuanto a logística para la acusación. La mayoría de sus testigos, que sumaban alrededor de 40, eran personas de bajos ingresos, que no podían faltar a sus trabajos, no tenían transporte ni tampoco dinero para viáticos mientras estaban fuera de la ciudad, pero con mucho esfuerzo se logró que la mayoría asistiera. Otro de los problemas que tuvo que enfrentar la fiscalía fue que 10 de los testigos eran los adolescentes que estuvieron recluidos con Ronald en el centro juvenil en 1998 y que para el momento en el que se llevaría a cabo el juicio estaban encerrados en el Departamento de Justicia Criminal de Texas. A pesar de todos estos inconvenientes, para el año 2015 comenzó el juicio en contra de Donald, acusado por el delito de asesinato capital. Debido a la naturaleza extensa y complicada del caso, los fiscales decidieron no juzgarlo de manera lineal y cronológica, y optaron por comenzar con el testimonio del médico de Robbie sobre las lesiones, el estado mental y la causa de la muerte del jovencito. El primer testigo de la fiscalía fue el médico tratante de Robbie, quien no solo testificó sobre las cosas extraordinarias y sorprendentes que él y otros médicos habían hecho para prolongar la vida del joven, sino que también habló sobre el estado mental de Robbie mientras su cuerpo estaba en llamas, inmediatamente después de ser quemado y durante los meses posteriores. Debido a que en una audiencia previa al juicio, la jueza había excluido como prueba la confesión hecha por Donald, en la cual admitía que había atacado a Robbie, basada en una moción de la defensa para suprimirla, los fiscales buscaron la manera para que Robbie le dijera al jurado que el acusado había sido quien le causó las lesiones y explicara el motivo. Para ello utilizaron la declaración grabada por Robbie, la cual era esencial para el caso, ya que establecía que Donald lo había atacado como represalia para ocultar un abuso sexual en su contra. Los miembros del jurado vieron el video de Robbie, quien estaba extremadamente débil y apenas podía hablar, testificando que el acusado le prendió fuego después de agredirlo sexualmente unas semanas antes. Para el fiscal estaba claro que las motivaciones de Donald para haber quemado a Robbie eran callar su abuso sexual. Aunque en sus declaraciones Robbie dijo que también creía que había escuchado la voz de un adulto en el bosque, las autoridades no pudieron probar la presencia de otra persona. Mientras los 12 miembros del jurado miraban con asombro el video de la confesión de un Robbie moribundo, Donald le daba la espalda a la pantalla de proyección y leía el periódico. Tras la reproducción de la cinta, el equipo de defensa de Donald afirmó que los fiscales estaban jugando con las emociones del jurado, pues no había testigos de dicho ataque. Asimismo, en medio del debate, el Ministerio Público subió a la prima de Donald al estrado, quien aseguró que el acusado le había confesado que él había atacado a Robbie. También fueron llamados a declarar los jóvenes que estuvieron en el centro de detención juvenil con Donald en 1998. Todos testificaron sobre las confesiones que Donald les hizo mientras estaba detenido. Los fiscales advirtieron que Donald no solo había agredido sexualmente a Robbie, sino también a una niña de 6 años en una piscina después del ataque y a otro niño de 8 años. Además, era conocido en la comunidad por agredir a los animales, entre ellos a un gato de la hermana de Robbie. Luego de escuchar los argumentos finales de ambas partes y tras 4 horas de deliberaciones, el 9 de febrero de 2015, el jurado conformado por 7 mujeres y 5 hombres declaró a Donald Collins, de 29 años, culpable de asesinato capital.
Donald no mostró emoción al escuchar el fallo, y su abogado dijo que no estaba sorprendido cuando se anunció el veredicto. Por su parte, la madre de Robbie señaló que su hijo estaría muy feliz del resultado, pues Donald no volvería a hacerle daño a ningún otro niño. Durante la fase de pena del juicio, Colleen fue llamada al estrado para hablar sobre su hijo y todo lo que su familia había pasado durante los últimos 17 años. Durante esta fase del juicio, la defensa no citó a ningún testigo, pues se supo que los representantes legales de Donald habían hablado con miembros de su familia, pero estos decidieron no presentar su testimonio, pues podía ser perjudicial para el caso. Luego de una hora de deliberación, el jurado sentenció a Donald a 40 años de prisión. No pudo ser condenado a la pena capital, debido a que para el momento de los hechos era menor de edad. La sentencia oficial fue realizada por una jueza, quien ordenó que Donald fuera trasladado al Departamento de Justicia Penal de Texas para purgar su condena. Aunque la sentencia garantizaba que el sujeto estaría encerrado muchos años en la cárcel, para la familia de Robbie esto era insuficiente en comparación con las inimaginables y horribles heridas que él había sufrido, y para el dolor y sufrimiento que soportó el resto de su vida y la devastación de toda su familia. Los fiscales y los investigadores a cargo del caso se sintieron complacidos con la pena, ya que por fin, luego de 17 años, se había hecho justicia. Por su parte, el abogado defensor dijo que una sentencia de 40 años era bastante dura, por lo que interpuso una apelación, argumentando que la decisión del tribunal de primera instancia de juzgar a Donald como adulto por un delito cometido cuando era menor constituía una vulneración a sus derechos. Asimismo, afirmó que durante el debate la fiscalía solo se basó en evidencias circunstanciales, pero no había ni una sola evidencia física ni ningún testigo presencial que avalara que Donald había sido responsable del ataque, y mucho menos del presunto abuso sexual en contra de Robbie. También al respecto, cuando fue consultado por algunos periodistas sobre este misterioso adulto que estaba en el bosque cuando Robbie fue atacado, él dijo que no sabía nada. A pesar de los argumentos presentados por la defensa, 3 tribunales estatales de apelaciones ratificaron la sentencia de primera instancia y mantuvieron la condena de Donald. El último rechazo fue en octubre de 2017. Ya con todas las apelaciones estatales agotadas, se especuló que había la posibilidad de que los abogados de Donald elevaran la petición al sistema judicial federal. Sin embargo, en las reseñas consultadas cuando hicimos esta investigación, no conseguimos información al respecto. Lo que sí se supo es que Donald permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad en Texas y no será elegible para la libertad condicional hasta 2033. La historia de Robbie es un recordatorio doloroso de que la crueldad puede existir, pero también de la increíble fortaleza y valentía de un niño que luchó hasta el final. Hoy en día se sigue conmemorando el 28 de junio como el día de Robbie Middleton. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso terrible, se perdió la vida de un chico que además de eso pasó básicamente 12 años agonizando. Robbie pasó por muchas cosas mientras estaba tratando de sobrevivir y al final se le hizo justicia, pero verdaderamente pues todo este camino fue demasiado doloroso, no solo para él, sino también para su familia. Al final este chico Donald está en la cárcel, seguramente no salga con vida porque le faltan muchos años y la cárcel es muy dura para las personas que cometen el tipo de delitos que él cometió. Y bueno, al final pues esto es lo mejor porque es una amenaza para la sociedad y no está bien que esté entre nosotros. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.